Bueno, estamos ya de vuelta una vez más en su espacio Salud y Nutrición, recordándoles el tema del día de hoy por el Día Mundial de la Diabetes, que es justamente este sábado 14 de noviembre, una fecha tan trascendental para todos los médicos, el personal médico y los nutricionistas, en donde nosotros podemos influir en la población para poderles dar mensajes de concienciación y que puedan mejorar sus estilos de vida para prevenir esta grave enfermedad crónica, ¿no? Así es, Omar, y bueno, como lo prometido es deuda, aquí tenemos pues a nuestro invitado del día de hoy, que es nuestro amigo también, Fernando Ortiz. Buenas noches y muchas gracias por haber venido hasta aquí. Muchísimas gracias, Dayana. Buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. Gracias al canal Yaguachi TV. Justamente Fernando está acá como representante de Tesia Laboratorios acá en Ecuador para compartirnos, como lo habíamos dicho, algunos de los estudios que se han realizado con algunos de los productos de Tesia, como en el caso de la proteína de soya, ¿no? Y la respuesta metabólica también. Entonces, eso es lo que queremos compartir con ustedes. Gracias, Fernando, por estar acá. Fernando es el gerente de mercadeo de Laboratorios Tesia, una empresa, como lo dije en el bloque anterior, ecuatoriana, con ya muchos años de experiencia acá en nuestro país, que está incursionando cada día en brindar alternativas nutricionales, alternativas médicas, justamente con los diferentes productos para un sinnúmero de patologías para poder recuperar el estado nutricional y de salud de todos los pacientes. Entonces, Fernando, cuéntenos un poquito acerca de la trayectoria de Tesia, quién es Fernando Ortiz, qué productos nomás tiene Tesia para iniciar. Muy amable, Omar. Bueno, Tesia Laboratorios nace hace algo más de 10 años ya. Tratamos desde el principio de especializarnos en la parte nutricional, específicamente con módulos de proteína. Actualmente pues los tenemos en polvo, como pues son Prosoy, Proamino, entre otros. Tenemos también líquidos e inclusive proteína en forma de gel. Nos hemos especializado también en la parte de edulcorantes no calóricos como Edulmax y en fibra líquida. Bueno, y estamos ubicados en Guayaquil y la idea del laboratorio es tener el mayor acercamiento posible con los profesionales de salud para dar soluciones a los problemas nutricionales que puedan tener los pacientes. Muchos problemas se solucionan simplemente con alimentación, ¿no verdad? Con una correcta alimentación. Pero en ciertas patologías o luego de una cirugía, por ejemplo, o en ciertas enfermedades, se requiere suplementación y para eso es que Tesia tiene algunas opciones. Y como usted lo decía, es importante trabajar siempre con los médicos que tratan a estas personas, a estos pacientes. Porque por ahí hay muchas personas que, por ejemplo, escuchan de la vecina, tienes que tomarte un suplemento y van, por ejemplo, y van a la farmacia y compran cualquier suplemento y no se dan cuenta que ese suplemento, por ejemplo, puede ser muy rico en carbohidratos para una persona diabética, ya no sería lo ideal. Efectivamente, incluso pues en la televisión hay publicidad de productos en polvo que son buenos para una persona, un diabético que no consume nada, casi nada de comida, porque son alimentos completos. Si bien son para diabéticos algunos productos que están en la televisión, sin embargo tienen, imagínense ustedes, casi un 80% de concentración de carbohidratos y grasa. Entonces, los carbohidratos en los polvos para diabéticos son de lenta absorción, pero terminan absorbiéndose. Entonces, claro. Y el diabético muchas veces se excede en su consumo de carbohidratos. Entonces, terminan siendo perjudiciales. Estoy comprando un producto y no me es efectivo, me va a ser perjudicial porque estoy ingiriendo carbohidratos y grasa. Y tienen una pequeña cantidad de proteína nomás. Entonces, lo que queremos, lo que ciertos pacientes pueden requerir es básicamente un suplemento a base de proteína, en ciertos casos, si es que es necesario, obviamente, si está perdiendo masa muscular, si requiere un break a media mañana para ayudar a la saciedad y evitar comer comida chatarra, por ejemplo. Entonces, ese tipo de acciones con nuestros suplementos de proteína pueden ser útiles. Justamente por eso queríamos ver estos estudios que se han hecho pues con algunos de los productos que maneja Laboratorios Tesia
Y el primero que queríamos mencionar es acerca de la respuesta metabólica o cómo mejora la respuesta metabólica de la glucosa y a su vez la insulina ante el uso, por ejemplo, de la proteína whey. Si nos podrías contar un poquito de este estudio que se ha realizado. Bueno, sí, en la parte, la proteína whey o proteína de suero de leche es muy conocida en la parte, pues sobre todo deportiva, ¿no? Entonces, tenemos una interesante evidencia, que si la pueden poner tal vez en la pantalla. Hay uno de los... Lo importante en el campo de la salud es que todo sea, digamos, investigado con base a estudios científicos publicados en revistas importantes, ¿no? Hemos visto en esta pandemia pues que hay mucha información, pero ¿de dónde sale esa información? No tienes ninguna referencia, entonces lo importante es tener una referencia científica adecuada. Entonces, no sé si tratamos primero este estudio o esperamos al otro. Este es uno de los dos estudios que queremos comentar. Bueno, acá tenemos justamente. Entonces, bueno, aquí lo que indica este estudio, publicado en una importante revista médica de experimentación biológica, es FACEP, es la respuesta de insulina en el paciente frente a la ingestión de proteína de soya o de proteína de suero de leche, que es whey. Se indica que en los pacientes con poca cantidad de ingesta de proteína no hay mayor problema con el aumento de insulina. Ojo, que el aumento de insulina es importante en el paciente diabético, ¿no? Se prefiere no aumentar en exceso la insulina porque el paciente diabético tiene dificultades para que esa insulina actúe. Entonces, en el caso de, ya cuando se aumentan la dosis de estos productos, ya hay un problema de que se produce un exceso de insulina ya con la ingestión de la proteína de suero de leche, pero no con la de soya. Entonces, eso es conveniente y por lo tanto se concluye que es beneficiosa, más beneficiosa en un paciente diabético, la proteína de soya. En este caso estábamos hablando de la proteína de soya como uno de los módulos también que tiene, por ejemplo, Tesia Lab, que es el ProSoy, que justamente, como ustedes pueden verlo acá, es suplemento de proteína de soya, ¿no? Y que a través de la evidencia científica hemos podido ver que justamente con resultados muy concluyentes, que mejora pues la respuesta metabólica a la glucosa y la insulina, comparado con la proteína whey, que sería la proteína tradicional, que la que se maneja mayormente, ¿no? Correcto, como sabemos, es el paciente diabético, la insulina ayuda a la célula a poder captar la glucosa. Entonces, y el paciente diabético tiene muchas veces dificultades para que la insulina actúe. Entonces, no es bueno que tenga exceso de insulina si el paciente diabético tiene dificultad para que esa insulina actúe, ¿no? Claro. Es por eso que nosotros siempre recomendamos que las personas que necesitan un suplemento o de algún medicamento, siempre pues vayan donde un profesional de la salud, porque podemos ver que el no consumir el suplemento adecuado pues puede traer más complicaciones. Puede ser que esta persona, por ejemplo, como dicen por ahí, se le sube el azúcar, se le dispara el azúcar y esto va a ser un problema también para estas personas diabéticas. Claro, incluso este módulo de proteína cabe mencionar que es apto para pacientes veganos o vegetarianos, porque es justamente pues un módulo de proteína de soya que está dentro del screening, por ejemplo, de los alimentos que consumen los vegetarianos y los veganos. Correcto. Entonces es importante recalcar esa parte, ¿no? Sí, interesante recalcar también que, bueno, a veces se pone que las proteínas vegetales no tienen lo suficiente cantidad de aminoácidos esenciales, por ejemplo. Cabe recalcar que la proteína de soya es una de las muy pocas proteínas vegetales que tiene todos los aminoácidos esenciales para el ser humano. Entonces es una proteína que puede hacer crecer a la persona, a los niños, por ejemplo, o formar músculo en un adulto sin problema. Entonces es una proteína completa para recuperación, para crecimiento, en fin, para la vida diaria. Por eso a nivel de veganos,
es muy sumamente útil para tener una proteína con todos los aminoácidos Y esenciales. dicho sea de paso también una proteína con muy buena digestibilidad, que eso es muy importante recalcar, porque no todas tienen una buena digestibilidad. Puedan tener la cantidad de aminoácidos más completos, pero la digestibilidad va a ser poca. Entonces eso es algo pues que va a contraproducir. Eso está confirmado con las fórmulas infantiles a base de proteína isla de soya que se dan justamente cuando hay dificultad en los niños de digerir las fórmulas basadas en leche. Entonces, ante la intolerancia o la diarrea, están las fórmulas basadas en proteínas, en fórmulas para niños, basadas en proteína isla de soya, tipo, y lo puedo decir, de tipo isomil, nan soya, etcétera. Ese tipo de fórmulas son para niños que tienen diarrea o intolerancia a la leche normal, ¿no? Entonces es muy digerible la proteína isla de soya. Entonces esta es una muy buena recomendación para todos nuestros televidentes que están allá en sus hogares siguiendo los contenidos de su programa Salud y Nutrición. Estamos compartiendo estudios científicos con buenos resultados de la suplementación con proteína de soya, y ya vamos a ver otro también que nos ha traído acá Fernando Ortiz de Laboratorios Tesia para compartir con todos ustedes allá en casa, y que también puedan de esta manera autoeducarse un poco, porque ese es uno de los objetivos de salud y nutrición también. Otro de los estudios que estábamos justamente es la reducción de los índices clínicos en cuanto a la diabetes tipo 2, que también se hizo una suplementación con proteína de soya un poco ya más directa, ¿no? Entonces se evidenciaron que hubieron buenos resultados en cuanto a estos signos signos clínicos de diabetes tipo 2. El anterior estudio que vimos era un estudio publicado en una revista. El que ustedes pueden ver es un metaanálisis, es decir, una compilación de varios estudios. O sea, tiene inclusive una fuerza de evidencia y de exactitud mayor. Entonces, a nivel de estudios clínicos, lo mejor que puede haber es un metaanálisis porque agrupa varios estudios y de ellos saca una conclusión. Entonces, que vemos actualmente es un metaanálisis de la proteína de soya dada a diabéticos o personas con síndrome metabólico. Y aparte de la utilidad nutricional de la proteína para esos pacientes, hubo una excelente relación de parámetros que deben ser controlados también en pacientes con diabetes o síndrome metabólico, como son la glucosa plasmática en ayunas, disminuyó frente a la proteína sobre todo una dieta de proteína de leche, se comparó la dieta con proteína de soya, ¿no? Entonces, a favor de la proteína de soya tuvo una mejor control de la glucosa en ayunas, la insulina sérica en ayunas. Esto incluso ratifica el estudio anterior. Proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación en nuestro cuerpo. La proteína C reactiva, el OMA-IR, que mide también el riesgo de resistencia a la insulina también, que es el inicio de una diabetes. La resistencia a la insulina ya es el primer paso camino a la diabetes, ¿no? Entonces, por eso justamente, perdón que le interrumpa Fernando, justamente hemos invitado a nuestro amigo de Laboratorios Tesia. Como ustedes pueden ver, no es un médico, pero tiene mucha experiencia en cuanto al manejo de estos productos con muy buenos resultados, que eso también da un mayor grado de veracidad y de aceptación también en el mercado, gracias a estudios o a resultados de estudios, y como estábamos mencionando de este metaanálisis y de muchos otros que también tienen, como por ejemplo el aumento de la fuerza, por ejemplo en adultos mayores también, que ese sí fue un estudio de aquí ecuatoriano con productos de Laboratorio Tesia que realizó el doctor Álvarez, donde pues se pueden comprobar la efectividad de estos productos, que no son, digamos, de origen natural como se venden, ni que son productos que los puedes encontrar en la esquina de la tienda, como yo digo, o en los semáforos, ¿no? Sino más que nada con estudios clínicos comprobados, ¿no? No tanto por la marca, digámoslo así, sino lo queremos enfocar más allá por los resultados que brindan estos módulos de proteína, ¿no? Que la marca, pues, que sí es muy buena, que es recomendada por muchos nutricionistas,
pero más allá estamos enfocándonos en el resultado para que ustedes también puedan ver que sí es posible tener buenos resultados con una buena alimentación, con una buena suplementación de módulos de proteína, como lo que nos está comentando pues nuestro invitado en el programa de hoy. Y Fernando también nos decía que esta proteína puede ser consumida tanto por niños, por adolescentes, por adultos y también por adultos mayores, que es algo también muy importante recalcar, porque no solamente para diabéticos o para veganos, sino que es una proteína que, como ya lo mencionaba, al no tener proteína, al no tener proteína de leche de la vaca, no va a haber ningún problema, ningún tipo de diarrea, algún tipo de complicación, ya que es una proteína, pues, como ya lo mencionaba, a base de soya. Sí, y bueno, y quisiera recalcar el tema respecto al estudio, ¿no? No queremos poner como que la proteína de soya es lo ideal, o sea, la solución a una glucosa plasmática, a una reducción de colesterol, a una reducción de insulina, etcétera. Simplemente somos muy éticos, esos son un plus adicional que no va a sustituir, pero sí va a ayudar a una terapia de medicamentos o a una terapia dietética, que es la primera que se debe aplicar, ¿no? Una terapia dietética, luego los medicamentos. En todo caso, la proteína de soya puede un poco ayudar a ello y no es que es la solución de todas las enfermedades. Así es. Por eso justamente estamos trabajando siempre pues de la mano con ellos o ellos con nosotros también los nutricionistas para hacerlo de una manera más responsable, ¿no? Aquí no te hemos prometido la panacea, no te hemos prometido bajar de peso, reduce en una semana 20 kilos, no. Aquí te estamos enfocando en cuanto a salud, que eso es lo más importante y uno de los objetivos de su espacio Salud y Nutrición. Fernando, a nombre de el programa Salud y Nutrición, de quienes hacen también Yaguachi Televisión, queremos agradecerle por estar acá en esta noche compartiendo los conocimientos científicos con nosotros y todos los televidentes que siguen este programa. Y gracias también a todo el equipo de Tesia por seguir desarrollando nuevos productos como alternativa para toda la población ecuatoriana y toda la población en general. Y vendrán más, tendremos más opciones de estos productos en forma que se puedan, estos son pues polvos que se pueden mezclar muy bien con agua, pero vendrán opciones en barras o tipo alimentos muy pronto con estos beneficios también. Así que se podrán comer tipo snacks o cocinarlos, etcétera. Entonces en eso estamos justamente. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. ¿Y qué hacemos con las personas que están participando para Edulmax y esta proteína de soya? Bueno, después de la pausa vamos a estar anunciando a los dos ganadores o las dos ganadoras del módulo de proteína de soya, como ustedes ya vieron, para la suplementación de ustedes, para el crecimiento de los niños, para las embarazadas y para todo el ciclo de vida. Y el Edulmax Stevia también, el edulcorante no calórico que le pueden agregar a su café, a sus jugos, a sus postres, tanto fríos o calientes, que no altera el sabor y que cuida tu salud. Así que con la última recomendación de Fernando, luego de que vayamos a esta pausa comercial. Gracias, y justamente es una recomendación porque al ser tan concentrado Prosoide, con un 85% de concentración de proteína, casi todo el peso de esto es proteína, esta presentación celeste no tiene sabor, por lo tanto debe ser mezclada, no solo con un batido, en un postre, etcétera, sino también en comidas de sal, en sopa, crema, purés, claro, etcétera. Entonces se puede mezclar con todo, en yogur, va perfecto. En fin, entonces es importante que no tomarlo con agua, sino con algo que tenga sabor, ¿no? El de acá es relativamente nuevo, es Prosoide de vainilla. Este de acá, bueno, sí puede tomarse solo. Bueno, y para más asesoría, como siempre lo decimos, nosotros estamos trabajando con esta línea. Está Dayana y está quienes hablan, nutricionista Omar Vargas, que pueden también brindarle un poco más asesoría de toda la línea de Tesia y para qué requerimientos específicos y en qué personas pueden utilizarlo. Así que gracias Fernando una vez más, no se desprenda de la sintonía, esto es Salud y Nutrición y nosotros ya regresamos.